Bienvenidos a este canal filosófico en el que hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, la existencia de Dios, tomismo, etc. En esta ocasión vamos a abordar la cuestión de si las demás ciencias particulares prescinden o pueden prescindir de la metafísica. En videos anteriores hemos abordado la distinción o las distinciones entre la metafísica y las ciencias particulares. Y a modo de repaso, hay que decir que las ciencias particulares abordan ciertos aspectos determinados de la realidad, mientras que la metafísica estudia las cosas según su razón de ser, estudia lo que es en cuanto que es, llegando así a los aspectos más fundamentales de las cosas. Y tomando como base estos aspectos ya abordados y mencionados en videos anteriores, nos hacemos pues la siguiente pregunta: ¿las ciencias particulares prescinden o pueden prescindir de la metafísica? Esta es una pregunta que ha tenido su respectivo desarrollo a lo largo de la historia y por supuesto hay diferentes posturas y diferentes corrientes que tendrán diversas perspectivas respecto a las posibles respuestas hacia esta pregunta. Las ciencias particulares y principalmente las ciencias positivas que tienen mayor dominio o primacía, por así decirlo, en la actualidad, son más fundamentales que la metafísica, o la metafísica de cierto modo sigue siendo fundamental para estas ciencias particulares, incluyendo las ciencias positivas. Las ciencias particulares son completamente independientes de la metafísica y de la filosofía, no las necesitan, y son más bien la metafísica y la filosofía las que deben subordinarse a las ciencias positivas, habiendo así una filosofía científicamente informada, o de cierta manera la metafísica y la filosofía siguen siendo fundamentales en cuanto al aspecto teórico sobre el abordaje de las ciencias particulares, es decir, las ciencias particulares siguen necesitando de las aportaciones realizadas de la metafísica. Todas esas cuestiones vamos a abordarlas a continuación. Pues bien, lo primero que hay que abordar es justamente la cuestión de qué es aquello de lo que se encarga tanto la metafísica como eh, las ciencias particulares, y esto ya se ha abordado anteriormente. Hemos dicho que la metafísica estudia al ente según su razón de ser, lo que es en cuanto que es, y las ciencias particulares abordan ciertos sectores de la realidad. La metafísica pues aborda al ente, lo real, lo que es en sus aspectos más fundamentales, sus causas primeras, sus primeros principios, y también los aspectos inteligibles o suprasensibles, como también se dirá en algunos contextos, razón por la cual también esta disciplina es considerada por Aristóteles como teología. Esto lo vamos a abordar con mayor detalle en el siguiente video. El punto central aquí es que la metafísica estudia al ente en sus aspectos más fundamentales. No hay ningún aspecto de la realidad, no hay ningún ente que se le escape a la metafísica, porque todas las cosas son, y en cuanto que son, en su noción y en su razón de ser, caen en el abordaje de esta ciencia. Entonces no hay aspecto de la realidad que se le escape a la metafísica, porque todos los aspectos de la realidad, todas las nociones, todas las cosas son, y en cuanto que son abordadas por la metafísica. Ahora, las ciencias particulares también estudian al ente, porque también estudian aspectos que son, también estudian
aspectos de la realidad que son. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que las ciencias particulares también abordan al ente. Y de esa manera se puede ver una relación, digamos, entre la metafísica y las ciencias particulares, porque tanto la metafísica como las ciencias particulares estudian al ente, estudian cosas reales, digamos. Las ciencias particulares también consideran al ente porque también estudian cosas que son, también estudian cosas o aspectos reales. La diferencia radica en que la metafísica las aborda según su razón de ser y las ciencias particulares según ciertos aspectos determinados. Entonces, todo aquello que sea abordado por las ciencias particulares será también abordado por la metafísica según la noción de ser. En ese sentido, pues, podemos decir que las ciencias particulares no prescinden de la metafísica, porque todo aquello que va a ser abordado y estudiado por las ciencias particulares también será abordado y estudiado por la metafísica, pero la metafísica las va a considerar según su razón de ser. Las ciencias particulares también abordan al ente, porque también abordan y estudian cosas que son. Y todo eso que estudian las ciencias particulares también serán abordados por la metafísica, pero la diferencia es que la metafísica va a abordar estos aspectos según su razón de ser, llegando así a esos aspectos más fundamentales de esas cosas que abordan las ciencias particulares según ciertos aspectos determinados. Entonces, en ese sentido, no hay una separación entre metafísica y las ciencias particulares, porque tanto la metafísica como las ciencias particulares estudian al ente, estudian cosas reales. No hay ninguna ciencia que estudie algo no real, o no hay ninguna ciencia que no estudie algo que sea real. Todas las ciencias estudian aspectos de la realidad, estudian y abordan aspectos reales. Por tanto, todas las ciencias, tanto la metafísica como las ciencias particulares, estudian al ente. Entonces, no podemos decir que las ciencias particulares estudian esto y que la metafísica no tiene absolutamente nada que ver con lo que abordan las ciencias particulares, porque justamente eso que abordan las ciencias particulares también lo va a abordar la metafísica, pero la metafísica va a abordarlo en su razón de ser, según su noción de ser, algo a lo cual las ciencias particulares no llegan porque se limitan en ciertos aspectos determinados de la realidad, como ya se ha mencionado en otras ocasiones. Las ciencias particulares estudian al ente, por supuesto, pero no en cuanto ente o no en cuanto tal, sino en cuanto esto, en cuanto este aspecto determinado o en cuanto este otro. La metafísica, en cambio, estudia el ente en cuanto tal, la talidad del ente, cosa que ya hemos abordado cuando se expresó y se abordó la cuestión del objeto material y el objeto formal de la metafísica. Entonces, ¿por qué no hay una separación entre lo que aborda la metafísica y lo que abordan las ciencias particulares? Bueno, porque tanto la metafísica como las ciencias particulares estudian al ente, estudian algo real, estudian lo que es, solo que las ciencias particulares van a considerar lo real según ciertos aspectos específicos o determinados, y la metafísica por su parte los va a abordar según su razón de ser o según su noción de ser. Pero, por lo ya explicado y abordado, no hay una separación o no puede haber una desvinculación de las ciencias particulares respecto a la metafísica. Relacionado a este punto que estamos abordando, el padre Cornelio Fabro dice lo siguiente: por tanto, la metafísica, como que considera al ser en cuanto ser, abarca todos los objetos de las otras ciencias, pero según la razón misma de ser. Por el contrario, cada una de las ciencias toma una parte del ser según un modo especial de consideración, diverso de aquel con que se contempla en ser en la metafísica. Primero, Fabro dice que la metafísica, en cuanto que considera al ser en cuanto ser, abarca todos los objetos de las otras ciencias. ¿Por qué? Porque
todos los objetos de las otras ciencias son aspectos reales, es decir, son aspectos que tienen cierta realidad, y justamente la metafísica estudia lo que es, lo que tiene cierta realidad. Entonces, en este sentido, la metafísica, en cuanto que aborda lo que es en tanto que es, va a terminar abordando también todos los objetos de todas las demás ciencias, porque los objetos de las demás ciencias también son, y en cuanto que son, no se escapan del objeto de la metafísica. Pero justamente Fabro inmediatamente después dice que si bien la metafísica aborda y estudia los objetos de las demás ciencias, porque también son entes, porque tienen realidad, y eso es justamente lo que la metafísica estudia, lo que es el ente, la metafísica los aborda según su razón de ser, ¿sí? Según ese aspecto más fundamental, o mejor dicho, ese fundamento o ese principio más fundamental que constituye a todas las cosas, es decir, según la noción de ser, algo a lo que las demás ciencias no llegan. Porque como bien lo marca Fabro, todas las demás ciencias toman una parte del ser según un modo especial, es decir, toman un aspecto determinado, no el ser en cuanto ser, sino el ser en cuanto un aspecto de la realidad, no en cuanto que es decir, no llegan al ese, no llegan al principio más fundamental de las cosas, sino que toman una parte de la realidad, un aspecto determinado, y ahí se quedan. Y como no hay aspecto de la realidad que se le escape a la metafísica, porque todos los aspectos son, y las demás ciencias estudian aspectos que son, y por tanto caen en el abordaje de la metafísica, los objetos de las demás ciencias particulares en cuanto que son, caen en el abordaje de la metafísica, y por esa razón es que las ciencias particulares no prescinden o no pueden prescindir de la metafísica. Porque, como bien lo marca Fabro, la metafísica estudia los objetos de las demás ciencias particulares, pero según su razón de ser, llegando a eso más fundamental a lo que las demás ciencias particulares no pueden llegar, porque como ya hemos dicho, se limitan a ciertos aspectos o a ciertas partes. Ahora, es cierto que la metafísica trata todos los aspectos de la realidad porque todos son, pero aquí hay que aclarar lo siguiente, y es que si bien la metafísica estudia y aborda todos los aspectos de la realidad, porque todos son, incluyendo los objetos de las diferentes ciencias particulares, porque también son, esto no significa que la metafísica sea una suma o sea la suma de todas las demás ciencias, ni tampoco significa que es la síntesis de las demás ciencias. La metafísica estudia y aborda todos los aspectos de la realidad, incluyendo los objetos de las demás ciencias particulares, porque también son, y la metafísica los aborda en cuanto que son. Esto significa que los aborda según su razón de ser o según su noción de ser. ¿Esto qué quiere decir? Que la metafísica termina indagando y escudriñando eso que todas las demás ciencias ya suponen. Y eso que la metafísica escudriña y profundiza y que todas las demás ciencias ya suponen, ya lo dan por hecho, es justamente el ser, el ese. Todas las demás ciencias particulares suponen el ese, porque si no hay ese, no habría nada real y por tanto no habría nada que ellas pudieran estudiar. Es más, si no hay ese, si no hay ser, ni siquiera ellas existirían. Entonces, suponen ya el ese, suponen el ser, pero no lo profundizan como sí lo hace la metafísica, lo cual significa entonces que las demás ciencias particulares trabajan sobre los supuestos teóricos de los cuales la metafísica se encarga de dar explicación. Las ciencias particulares parten de ciertos supuestos de los que ellas mismas no pueden dar explicación ni tampoco los pueden demostrar, pero necesitan partir de esos supuestos para poder trabajar. Pero ¿en dónde se pueden encontrar las explicaciones teóricas de esos supuestos de los cuales parten las demás ciencias particulares?
Y justamente ahí es donde entra la metafísica. La metafísica se encarga, pues, de dar explicaciones teóricas sobre los supuestos en los cuales las demás ciencias ya descansan. Por eso el padre Cornelio Fabro vuelve a decir que en las ciencias precedentes se suponen algunas cosas que en aquella, la metafísica, se aclaran mejor. Es decir, la metafísica explica teóricamente esos supuestos de los que las demás ciencias particulares ya parten. Y continúa Fabro diciendo: más bien la metafísica contempla en una especulación muy profunda, después de todas las ciencias, los principios comunes a todas ellas. Hay principios comunes a todas las ciencias, principios que trascienden cada uno de los métodos de estas ciencias, porque estas ciencias desde su método no pueden explicar estos principios. Entonces, hay principios comunes a todas las ciencias que trascienden cada uno de los métodos de estas ciencias y que estas ciencias necesitan, es decir, estas ciencias necesitan de estos principios para poder trabajar, pero ellas mismas no pueden dar explicación ni demostración de estos principios, porque, como hemos dicho, estos principios trascienden cada uno de los métodos de las ciencias particulares. Y si son principios que no son abordados ni explicados por las ciencias particulares, ¿de dónde reciben estas ciencias la validez de estos principios? ¿Cómo pueden estar las ciencias particulares seguras de la legitimidad de estos principios si ellas mismas no los pueden demostrar? Y la respuesta es que justamente la explicación teórica para estos principios viene, por supuesto, de la metafísica. Por eso es que Fabro continúa diciendo que más bien la metafísica contempla en una especulación muy profunda, después de todas las ciencias, los principios comunes a todas ellas. De este modo, las ciencias reciben críticamente la firmeza absoluta y la universalidad de esos principios que ya fueron conocidos en ellas, como el principio de no contradicción, el de medio excluido, el del todo y la parte, etc. Y así, en el fundamento último de los principios, a la luz del ser en cuanto ser, también aquellas ciencias participan algo de la verdad absoluta, es decir, de la metafísica. Las ciencias particulares reciben aportaciones de la metafísica, en cuanto que los que se dedican a las ciencias particulares pueden estar seguros de la firmeza de los principios que ellos ya presuponen dentro de su campo de estudio. De ahí que las ciencias particulares reciban de la metafísica su fundamentación teórica, y por eso es que la metafísica es considerada la ciencia primera. Las ciencias particulares participan de las verdades más íntimas y más profundas que solo la metafísica puede proporcionar, porque es la única que estudia la totalidad de lo real. Y por todo lo que hemos abordado y desarrollado a lo largo de este video, concluimos diciendo que las ciencias particulares no prescinden de la metafísica, no pueden hacerlo. Intentar prescindir de la metafísica es caer en el vacío, es no tener una buena fundamentación teórica sobre la cual sostenerse. Las ciencias particulares tienen eficacia, tienen su éxito en cuanto que se fundamentan teóricamente en las verdades proporcionadas por la metafísica. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido con este video. Si consideran que les es útil, les invito a darle like, a compartirlo, a comentar. Y bueno, esto ha sido todo por esta vez. Nos vemos hasta la próxima.